Shalom, Ubrajot, para todos los Sajayim y las Sajayot, creyentes en la inmuna obediente de nuestro Adón, Yahushua Hamashiach. Shalom, alejen para todos ustedes. Damos toda rabá, toda honra a nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, por un día más de vida, un día más cerca de la muerte. Feliz día de reposo para todos, los que lo hagan hoy, los que lo hagan mañana, los que ya lo hicieron. Y un feliz nuevo comienzo día de semana para los que ya lo hayan hecho. Y feliz día de reposo para los que lo estén haciendo, o lo estemos haciendo, o lo vayamos a hacer mañana. Bien. Como vengo diciendo, pues tiempos muy difíciles. También un shalom, un saludo para nuestro amigo Miguel Lizardi allá en México. Y para todos, donde se encuentren en sus países, sus ciudades, sus pueblos, provincias, cualquier parte del mundo. Mis sinceros saludos para todos ustedes, los de cerca y los de lejos. Prepárense, como hemos venido diciendo, para la guerra. Hemos venido advirtiendo que el pueblo de nuestro Creador se prepare para la guerra que se avecina, que se viene. Porque la realidad es que esto se va a poner muy difícil. Si ustedes no tienen alimentos, si no tienen lugares seguros, o alejados o aislados, muchos de ustedes van a caer en los levantamientos que se van a hacer en diferentes países, con protestas, manifestaciones, huelgas y con mucha violencia. Hay que estar preparados, hay que estar casas con buenas puertas aseguraditas, refugio los que lo tengan o los que puedan escapar que huyan, porque la guerra se avecina y se aproxima muy violentamente. Sabe que una guerra no es de paz, hay violaciones, hay torturas, hay desapariciones forzosas, hay homicidios, hay mutilaciones, hay todo tipo de crueldades y todo tipo de inventos para matar al ser humano y torturarlo, que ya están listos, solo esperando que sea el momento para ponerlos en marcha. Todo se está perfilando. Las sectas, las religiones también. Esto es una guerra de religiones, de sectas, de ideologías, de filosofías, como he venido diciendo, en las cuales hacen creer a las personas ingenuas que los rabinos enseñan Besorá o el Brit Hadasha, la nueva alianza de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, que él mismo nos enseñó y nos dejó. Y muchas personas no saben distinguir qué es un rabino y qué es un ministro de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Entonces, por eso puse un subtítulo ahí, donde dice los rabinos, la enseñanza, que ellos van al Talmud, a la Salahá, a la Mishnah, y a otros tipos de enseñanzas de hombres, tradiciones. Y ellos hablan de nuestro Adón Yahushua, pero como ya vengo repitiendo, enseñando Torah de Moshe. ¿Acaso los rabinos en la época de nuestro Adón Yahushua Hamashiach escucharon las palabras de él? Solo con excepción de uno, en el tiempo, en vida, en la época de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Solo uno. No dos, solo uno. Acá, en otra silla. Solo uno de ellos. Bien. El objetivo de los rabinos, o más que todo el inicio de los rabinos, esto vino en
se inició con ellos un movimiento judío en Babilonia o Babel. En Babilonia se inició este movimiento judío y de ahí se pegan muchos que porque Esra también enseñó la ley, pues Esdras era un hombre muy versado en la Torá, muy celoso, y se comparan con él. Vuelta también, esto se inició en Babilonia y estos inicios no fueron buenos. No habían, en el tiempo de nuestro Adón, o en el tiempo de Esdras, estaban presos, estaban prisioneros. Y en el siglo, antes de nuestro Yahushua Hamashiach, antes de él, después del retorno del exilio babilónico, siglo IV antes de nuestro Yahushua, y especialmente tras la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70, después de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, Judea, lo que hoy es Israel y Palestina, especialmente en ciudades como Jerusalén, Yamnet, Tiberaides y más tarde en Babilonia actual Irak. ¿Quiénes fueron los primeros rabinos Tanaim? Los Tanaim, enseñadores de la Torá, fueron los sabios que vivieron entre aproximadamente el año 10 antes de nuestro Adón Yahushua y 220 después de la muerte de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, cuyas enseñanzas forman la Mishnah, que fue compilada por un rabino llamado Yehudá Anasí. Eso fue alrededor del año 200 después de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Algunos rabinos pioneros, fechas aproximadas, nombres. Por ejemplo, en la época de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, o antes de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, estaba Hillel, un rabino versado en todas estas cosas, de la Mishnah, Talmud y la Torá de Moshe. Ellos fueron pioneros en Jerusalén. Fundadores también, Hillel fue el fundador de una escuela moderna en ese entonces, muy influyente. Y también Shammai, 50 años antes de nuestro Yahushua Hamashiach y 30 años después de la muerte de nuestro Yahushua Hamashiach en Jerusalén. Eran rivales estos dos rabinos. Shammai e Hillel eran rivales. Mire que siempre ha habido rivalidad. ¿Por qué? Por la ideología. Es que las ideologías son tremendos instrumentos o tremendas armas de separación, de armas para sembrar cizaña. La palabra tiene un poder tremendo. Y cuando las personas la usan para, ¿cómo le dijera? A ver, ¿cómo dijéramos? Para fines maléficos, pues hombre, eso hace un gran daño a la comunidad, a una congregación, a una quejilá, a un pueblo, a un país, a una nación o a un continente. Mire cómo estamos por las ideologías. Mire cómo estamos por las doctrinas de hombres. Este interpreta de una manera. Ambos eran rabinos en esa época porque el rabinato no se inició con el fin de enseñar Brigadasha, porque no estaba ni siquiera vivo nuestro Yahushua Hamashiach. En ese entonces, de los primeros inicios de los rabinos, estaban en Babilonia y cuando regresaron de allí, era con el fin de enseñar el Talmud, toda la recopilación del estilo de vida de ellos,
todas las tradiciones, tanto en lo cultural como en lo religioso, como en lo político, como llevar eso o poner eso a cabo en la vida presente, en los hogares de su pueblo cuando ya estuvieran nuevamente en su tierra. Bueno, Hillel era de una escuela más estricta. Recuerda que en el tiempo de nuestro Yahushua Hamashiach ya habían diferentes yeshivá, y entre ellas las más destacadas, quiere decir que habían más, pero las más destacadas eran la del rabino Shammai y la del rabino Hillel, ¿ya? Y se diferenciaban uno del otro, aunque ambos practicaban y leían las mismas cosas, las interpretaban de una manera diferente, ¿no? Cada cual tenía en pocas palabras su visión, la interpretaba a su manera. Entonces, en la historia nos dice que había uno más temeroso o más misericordioso que otro. Y nos enseña también que Shammai pues fue una persona más estricta que Hillel. Hillel era un poco más misericordioso, interpretaba la Torá de la manera de la justicia, con rajem, con misericordia. Pero Shammai era más estricto, interpretaba la Torá tajantemente. Pecó contra este estatuto, por decirlo así, contra este mitzvot, pues hay que apedrearlo según el castigo. O hay que hacerle esto según fuere el castigo estipulado en la Torá, ¿ya? Sin rajem. Bueno, nunca con el fin, los rabinos, nunca con el fin de permitir ni siquiera, escuche bien, nunca ni siquiera con el fin de permitir un acercamiento o una integración de los gentiles o de los goyim, de la gente extranjera, ni siquiera aún de la propia gente que existía en Israel. Aunque era un mitzvot, era un mandamiento de parte de nuestro Elohá, por medio de Moshe, que se dice en Shemot 12, 48, 47, 48, 49, donde habla precisamente, y en otros libros más, donde habla precisamente de que una sola Torah será para el natural como para el extranjero, que viva con ellos, que viviera con ellos. Todos aquellos, como ya he explicado, que habían salido de Egipto, de Misrayim, con más pueblos que se les fueran uniendo, esos extranjeros, si querían aprender Torah o participar de las cosas de la Torah, tenían que ser circuncidados los varones y automáticamente su familia entraba a la práctica de la Torah. Todos los varones, Brit Milá, circuncisión, y así por el estilo, guardar todo lo que es la Torah, junto con todas las tradiciones también que venían arrastrando, que venían más bien poniéndole los maestros a medida que avanzaban las épocas, ¿no? Recuerde que la Torah era para que la administraran y la enseñaran tanto Aarón como también los levitas, que estaban a cargo o bajo el mando de Aarón y sus hijos. Después de la destrucción del templo, recuerde que 72 años después de la muerte de nuestra Yahushua Hamashiach, pues el templo fue destruido. Como él dijo, cuando los discípulos Talmidín salieron en Marjá, maestro, mira estos edificios tan lindos, estas construcciones. En verdad les digo que de esto no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió. No quedó nada del templo, destruyeron a Jerusalén. Fue un caos total. Esa fue entonces lo que es el inicio de los rabinos. Y ellos también, después de todas las guerras contra Roma, muchos yahudí emigraron o ya vivían en Babilonia. Allí se desarrollan academias rabínicas de Sura y también donde más tarde se compilaría el Talmud babilónico.
eso se recopilaría toda esta historia, todas estas enseñanzas, todas estas vivencias, todas estas tradiciones, costumbres, unos 500 años después de la muerte de nuestro Mashiach, ¿ya? Y eso es lo que ha venido con los orígenes de los rabinos, los orígenes, las tradiciones, la fundamentación, el crecimiento, en un movimiento de los judíos, de los yahudí, ¿ya? 586 años de nuestro Yahushua Hamashiach es el exilio babilónico, la destrucción del primer templo por Nabucodonosor. Comienza la vida judía organizada en Babilonia, en Babel. Surgen líderes espirituales en esa época, pero no son sacerdotes, no son de la tribu de Lewi. Y empiezan ya estas personas a tener un poco más, o un poco no, a tener más control sobre esa nueva religión que nace en Israel a través del movimiento judío, ¿ya? Se fortalece el estudio de la Torá y la Mishnah, que son las leyes orales. Nace el judaísmo rabínico formal en el tiempo de nuestro Adón, después del segundo templo. Después del segundo templo, 70 años después, nace el judaísmo rabínico formal, centrado en la Torá oral y la ley. ¿Ya? Y empieza el periodo de los Amoraim, 220 a 500 años después de la muerte de nuestro Yahushua Hamashiach, que fueron los rabinos pioneros en el rabinato, ¿ya? Y la enseñanza. Bien. También vemos también que en el tiempo de nuestro Yahushua Hamashiach, no es que habían 5 grupos, como dicen algunos libros, no es que habían 7 grupos de fariseos, no. Habían más bien 7 tipos, escuche bien, no grupos, 7 tipos de prusim, de fariseos. Y están mencionados en el Talmud. Se abre el Talmud, lee, y hay 7 tipos, no 7 grupos, 7 tipos de prusim, de fariseos. Y son los siguientes. El primero es el fariseo de hombro. El fariseo del hombro hace buenas obras para que otros las vean. Lo mismo que le reprochaba, pues, en su tiempo los confrontaba nuestro don Yahushua Hamashiach. Escribas, fariseos, hipócritas, que hacen obras para ser vistos por los hombres. ¿Ya? Eso era el fariseo del hombro. Hace buenas obras para que otros las vean, cargando sus méritos en el hombro para mostrarlos. Otro otro fariseo es el fariseo de espera. Retrasa las decisiones importantes, esperando una mejor ocasión para actuar correctamente y llevarse el mérito. Ese es el número 2, o el tipo de fariseo. Número 2, repito, el fariseo de espera, el prus de espera. Retrasa las decisiones importantes esperando una mejor ocasión para actuar correctamente. Tercero, el prus, el fariseo del sangrado. Cierra los ojos para no ver mujeres y al tropezar se golpea y sangra. Simboliza una piedad excesiva y superficial. Vemos que muchos grupos o sectas de católicos, usted ve unos fuguruchos que llegan y se golpean las espaldas, sangran y siguen golpeándose. ¿Ya? ¿Por qué cerraban los ojos para no ver mujeres? ¿Será porque se derretían delante de ellas o qué? ¿O las violaban o qué? ¿O
Yo más bien pienso que es una tontera considerar que si un hombre miraba a una mujer era un pecado, dependiendo cómo la mira. Pues si la mira con lascivia, si la mira con deseo, obvio que es un pecado. Pero eso no da motivo para... Miren cómo le ponen eh, las personas cogen más bien ciertas tradiciones, costumbres, o traen nuevas tradiciones que esto es en la carne, más no en el rúa. No sirve de nada. El cuarto es el fariseo, el prus del cálculo. Hace una buena acción y exige una buena recompensa de esa persona para Dios, dice. Vemos en estas sectas de hoy día, porque yo les llamo son sectas, sean quejilá, de hebrea, sea lo que sea, porque son sectas y cada cual forma un grupo y se han establecido muchos grupos. Tú eres mesiánico, tú eres tal cosa, tú eres ortodoxo, tú eres ultraortodoxo, tú eres moajida, etcétera, etcétera, etcétera. Como las sectas, cristianos evangélicos, mormones, católicos, budistas, taoístas, etcétera. Son más de 4.000 y puntas, son casi 5.000 sectas, imagínate. Son inicios de grupos, iniciaron como un grupo y pues se establecieron como religión. Y tú miras ahora que estas personas hacen supuestamente un servicio a nuestro Elohá o a nuestro Dios en otro vocabulario de otras personas y piden, pues, yo digo un reintegro, ¿no? De dinero. Piden el macer, el diezmo, exigen la ofrenda. Es un mitzvot, usted verá si lo cumplió o no. Ofrendar es un mitzvot, pero no es una obligación, es un mandamiento. Ningún mandamiento de los que están establecidos por nuestra Elohá, que nos dejó por medio de su hijo Yahushua HaMashiach, son obligados. Por eso él dice, si usted me ama, obedézcalo, si me ama. No es una obligación impuesta por él, pero es una obligación para nuestra salvación, obedecer eso mismo. Pero no es una obligación del moré estar pidiendo ofrenda. El que quiera dar, bendito sea nuestro Elohá que lo dé. Entonces así es, el fariseo del cálculo hace una buena acción y exige que una recompensa por esa acción. Es que yo soy el pastor, necesito el diezmo para vivir. Son personas zánganos que usan la palabra, son los principales vagos. Esos son vagos, son flojos para el trabajo. Nunca le han dado un golpe a la tierra con, como se dice por ahí en algún país, con una pala, con un pico, con una barra. En pocas palabras, nunca han trabajado, ni les interesa trabajar. Pues, ¿para qué? Hace un curso en una iglesia de esas chimbitas, de esas falsas o grandes iglesias, como esos supuestos rabinos, hacen un curso. Ya, soy un rabino. Ahora sí, a vivir del pueblo, a vivir del diezmo, del macer, a vivir de ofrendas y de todo lo que esté en la Torah. Aplicársela a los bobitos que no conocen la diferencia entre Besorá o Brit Hadasha y Torah de Moshe. Porque es que soy un rabino y ya me lo sé todos. Repito, el comienzo, o más bien el objetivo de los rabinos era inclusive impedir que los extranjeros que moraban, que vivían en Israel, participaran de la Torah, porque no los consideraban los rabinos, no los consideraban legítimos, personas puras nacidas en el pueblo de Israel. Entonces había ese desprecio por todas esas personas que eran de otras naciones, pero que vivían en Israel. No las otras que estaban alrededor, sino las que vivían con ellos en su territorio. No querían que estas personas participaran de la Torá, quebrantando ellos mismos la orden de nuestro Creador, dada de nuestro Creador a Moshe, de que si un extranjero que moraba con ellos, y esto yo siempre he hecho énfasis, dentro del territorio de Israel,
y quería ser, o quería más bien participar de las fiestas y de todo lo concerniente a la Torá que él dejó por medio de Moshe, pues simplemente con hacerse Brit Milá ya era, y que lo tuvieran como una persona israelita, como si fuera una persona que hubiese nacido en el país. Un ciudadano más. No lo iban a menospreciar, no lo iban a criticar, no lo iban a ver como una persona extraña o rara, ni lo iban a considerar como una persona gentil o goyino, extraña. No. Pero la gente, como es que la mejor arma es la ignorancia. De veras que sí. Mire que hay pueblos que saben lo que es el comunismo. Allá en Colombia vieron cómo los presidentes, antes de que subiera ese presidente Petro, vieron cómo era Nicolás Maduro, Daniel Ortega, cómo era este también Lula da Silva de Brasil, Boric de allá de Chile, etcétera, Xi Jinping, Vladimir Putin y todos estos regímenes comunistas ven cómo es la forma de operar de estos tiranos y aún así, mira, ya pusieron a un tirano. Porque la mejor arma del sabio es la ignorancia del pueblo. La mejor arma es para el tirano, ¿no? Manipular por medio de propagandas, por medio de gente que le paga a ese influencer, tiene miles o millones de seguidores y ahí los bobitos caen. ¿Por qué? Por la ignorancia. Un rabino ni siquiera, escuche bien, ni siquiera es para que enseñe Brit Hadash, sino Torah de Moshe. Porque como eso está metido en la cabeza de él, porque no cree que basta con las Besorá que nos dejó nuestro Yahushua Hamashiach para ser salvo, porque es por emuna, obedeciendo los mitzvot que nos dejó nuestra Abacados a través de su hijo Yahushua, con eso seremos salvos. Ellos no, ellos mezclan Torah de Moshe, que fue única y exclusivamente para el pueblo de Israel, junto con los extranjeros que hicieran Brit Milá y que vivieran en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Ellos piensan que todo es para todos los goyim, porque no han distinguido, no han discernido ese puntico, o porque no les conviene explicarlo. ¿Ya? Y empiezan a vivir de dádivas. Esto es el punto 4. Este es el tipo, el 4 es el tipo de fariseo. Dice, hace una buena acción y exige una recompensa y dice que es para Dios. Los diezmos son para Dios, para el Elohá. Pues si nuestro Elohá no dice la escritura que es el dueño del oro y de la plata, entonces, si él es el dueño de todo, ¿cómo es que dicen que el máser el diezmo es para él? Y repito, esos son los zánganos que no quieren trabajar, gente sana, ustedes jovencitos, profeta Javier, profeta no sé qué. Pues sí, son profetas, yo no digo que no, pero el enemigo, porque son gente que desde jóvenes se acostumbran a mirar que el papá nunca trabaja, que vive más bien de una palabra malversada, manipulada, que hace un doctorado en una escuela de una yeshiva y ya es un rabino, tiene su título, y a echar bueno y a vivir bueno, y a comprar carros y una cosa, la otra, y a confundir a la gente. Lo que fue para Israel es que es para todo mundo, y no es así. Torah de Moshe, pueblo de Israel, incluyendo extranjeros que vivían en Israel y que se hicieran Brit Milá para ser como uno de un ciudadano igual a los de Israel. Goyinos, gentiles o extranjeros, personas de otras naciones a las cuales no fue dada por el abacados, por nuestra Bayahu. La Torah no fue para ellos, sino para los, repito, los extranjeros que moraban en el pueblo de Israel y que se hicieran Brit Milá, ya serían considerados como ciudadanos de Israel y podrían participar, obedecer obligadamente la Torah que nos dejó o que les dejó al pueblo de Israel. Quinto, es el plus, el fariseo temeroso. ¿Qué es un fariseo o qué es una persona temerosa? Escuche bien, el fariseo temeroso al castigo obedece por miedo al castigo, no por amor a nuestro Elohá. Uy, yo no me quiero perder, no me quiero ir al infierno.
no aman a nuestro Padre, no están en la palabra, no se afirman en la palabra, son oyentes, están ahí, oyen, escuchan, pero jamás son obedientes. Usted puede oír todo lo que quiera. Hay gente que ni oyendo, ni viendo entiende, ni comprende. No entiendo, no comprendo. Obedecen por miedo al castigo, no por amor a nuestro Elohá. Esos eran otros tipos de fariseos que eran líderes de la palabra, porque era un movimiento judío, como hoy día todo rabino es de un movimiento, pertenece a un movimiento judío. Sexto, el Prus, el fariseo del amor. El fariseo del amor obedecía toda la Torá de nuestro Elohá que le dejó por medio de Moshe al pueblo de Israel y a los extranjeros que vivían allí, y hacía buenas obras, Este es el ideal. Y el último, el 7, el 6 es el ideal porque obedecían la Torá por amor, y hoy día también debemos de obedecer la Torá que nos dejó nuestra Abacados a través de su hijo Yahushua Hamashiach. Él dice, si me aman, obedezca mis mitzvot. Yohanan 14:15. Si me ama, obedezca. Una Torá de Ahabá, de amor, ayudar al necesitado. Empezando por nuestra propia familia. Familia, no hablo de los impíos. Familia creyente en nuestro Yahushua Hamashiach. Mira, aquí hay personas, ministros, que dicen ser ministros de nuestro Yahushua Hamashiach, y todo lo que cogen más vale se lo dan a la familia que ayudar a sus propios hermanos de la comunidad, creyentes en la inmuna obediente de nuestra don Yahushua Hamashiach. Como hay otros que con lo poco, pues ellos sí ayudan por ahabá, por amor, y obedecen la palabra de nuestro Elohá, no porque tengo que obedecerla si no me pierdo, sino porque es algo que está en uno. Es algo innato, obedecer, amar a nuestro Elohá, es algo que se debe hacer por amor. El último es el Prus, el fariseo humilde. Obedece con humildad sin buscar reconocimiento. Eso deberíamos hacer todos los ministros, pero tú ves estos payasos, se van a otro país, se van a visitar a un hermano y con el teléfono ahí y mostrando todo lo que tienen en la mesa, todo tipo de comida. Usted los ve como chanchos, gordos. Y esos son es tremendo. Estas personas no viven sino para sus propios vientres, como dice Tinteo. No viven sino para sus propios vientres. Donde hay comida, donde hay dinero, donde hay buena vida, allí van. Pero dicen por allá de hacer las cosas por amor, a llevar un mensaje por amor, pero no es llevándolo de boca, mostrándolo en su cuerpo, que vive la Torah de nuestra don Yahushua Hamashiach. Eso no lo hace. Esos 7 tipos no eran sectas, como los esenios, ni como los saduceos, o los celotes, o la secta de los escribas, o la secta de los prusín. No. Sino que son tipos de personas con críticas internas dentro del judaísmo. Ciertas actitudes religiosas dentro del judaísmo. Y nuestro Adón Yahushua Hamashiach precisamente criticó a muchos de ellos por tener este tipo de creencias, de actitudes. Y estas eran situaciones, esto está clasificado en el Talmud. Ahora, ¿cuál era el rabino que vino el tiempo de nuestro Yahushua Hamashiach? Bueno, también la gente dice es que Shaul fue rabino. Sí, claro, Shaul fue rabino. Pero ahora
vas a mirar a través de la escritura si Raúl murió como rabino o si Shaul, perdón, Raúl, o si Shaul vivió como rabino y si Shaul hizo enseñanzas rabínicas a los creyentes en Yahushua HaMashiach. Pues bien, manos a la obra, vamos al libro de... Espero que les haya gustado esta introducción para que ustedes sepan este movimiento de los rabinos, ya que eran los que suplantaron a los levitas. Ellos se tomaron el control y le decían a los saduceos, es que nosotros también podemos demostrar que venimos de esa línea de enseñanza y tenemos igual o más derecho que ustedes de enseñar la Torá. Claro, y se mangualaron ellos, se amangualaron con los romanos. Y usted sabe que la política es muy corrupta, desplazando hacia los saduceos y cogiendo en el Sanedrín 71 puestos, la mayoría o casi todos compuestos por los rabinos escribas, y relegaron así a puestos menores a los saduceos. Entonces la competencia por el poder ha estado plasmado siempre en la humanidad, siempre por lo que se ve ahora, por lamparosear, por brillar, por la fama, por el éxito, por el poder, por la vanagloria. Bien, en el libro de Matilla, ¿si es Matilla? Ajá, Matilla o Mateo, capítulo Perec 23, Pasuk 1 en adelante, 1 al 10. Habló Yahushua diciendo a la multitud y a sus talmidín sobre el Kesai, sobre el trono de Moshe, se sientan los sofrín y los pusín, los escribas y los fariseos, porque eran los grupos principales, junto con los saduceos, que estaban en esa puja por el poder de sobresalir y de tomar el control definitivo en la enseñanza, no solo de la Torá de Moshe, sino junto con todo lo que hemos venido enseñando, Mishnah, Halajá, tradiciones talmúdicas, etc. Y ellos pues eran los chachos, está diciendo, sobre el trono, sobre la Torá, allá sentados arriba, en el poder, en lo máximo, en el podio, están estos grupos, escribas y fariseos, dice. Por lo tanto, todo lo que ellos les digan de la Torá de Moshe, háganlo. Eso hagan, porque estaban enseñando cosas de la Torá de Moshe, ¿ya? Pero les advierte, le dicen, pero no guarden o no hagan según lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ama a nuestro Elohá con todo tu corazón, toda tu mente y tus fuerzas, pero ellos enseñan eso, pero no lo hacen. Ellos enseñaban muchas cosas buenas de la Torá, que era para el pueblo de Israel, pero ellos no la hacían. Y si la hacían, pues ya te presenté 7, no 7 grupos, 7 tipos de ideales y de personas fariseas, rabinos, con estas características que te mencioné, los 7 tipos. Entonces, de nada sirve que una persona hable, pero no practique. Por eso dice nuestro Yahushua, dice la escritura, por sus frutos los conocerán. A un ministro nos conocen por nuestros frutos. En pocas palabras, por nuestro comportamiento, conducta, manera de hablar, manera de pensar, manera de aconsejar.
manera de vivir la palabra, que no es a mi manera, sino a la manera que el Creador me la dejó para que yo siga esos mandamientos, siga esa estructura y no me salga de allí ni intente romperla. Dice el 4 que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar por medio de la palabra y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Como la política. La política, toda la ley va a ir en contra del pueblo, va con el peso al pueblo, pero los políticos, tú ves que, como ya he dicho, pasan semáforos en rojo, la policía pasa semáforos en rojo, el ejército también, los políticos también, pero al pueblo sí se le hace. Así esté ahí mismo un retén de tránsito, de policía, de tránsito, no los paran ni los persiguen. Ah, no, es que es un político con su escolta, es que es una persona influyente con su escolta, es que es el presidente, es que es el general, es que es un coronel, es que es tal cosa. Entonces, ¿para quién son las normas de tránsito? Pues para el pueblo. ¿Para quién son las leyes? No hagas esto, no hagas esto. Para el pueblo, pero no para los que la hacen. Así estaba en la palabra. Toda la Torá de Moshe se la imponían al pueblo, pero estos que decían, hagan esto, hagan otro, no hagan aquello, no hagan esto, son los que quebrantaban esa Torá que ellos estaban hablando, que el pueblo obedeciera. Pero todos los mitzvot, dice el 23:5, ellos lo hacen para ser vistos por los hombres. Recuerda los 7 tipos de rabinos que existían. Muchos hacían estas cosas para ser vistos por los hombres nomás. Ataban cargas pesadas, hacían obras, sí, pero dice la escritura que no la hacían por amor, sino para ser vistos por los hombres. Era tremendo. Bien, sigamos 23:5 dice la escritura también, hacen tefilín, filacterias largas, alargan sus sillot en sus ropas, aman los lugares de honor en las seudot, en las mesas, y los principales asientos de las sinagogas, y las brikat shalom, las salutaciones en las plazas, para que los hombres lo llamen rabinos, rabino, rabino. ¿Ves? Pura vanagloria, pura lámpara, puro selfies. Si tuvieran en ese tiempo, selfie por aquí, selfie por allá. Para ser vistos, para que los hombres lo llamen rabino, rabino. Es que se conoce la Torá, es que se sabe toda la Torá, es que se sabe toda la Biblia, dicen hoy día muchos. ¿De qué sirve que se la sepa? ¿De qué sirve que la hable si nunca la aplica? Si nunca la aplica es porque la desconoce. Desconoce la profundidad de lo que él mismo está supuestamente proclamando o predicando. Ahora, dice, bueno, el 23:7 dice, las salutaciones en las plazas para que los hombres los llamen rabino, rabino. Ya les dije que el rabino no es de Yahushua. Nuestro Adón Yahushua Hamashiach, o nuestro Creador a través de su Hijo, no dejó ministros rabinos. Porque si él hubiera dejado ministros rabinos, hablarían de la Torá de Moshe. El rabino lo estableció el judaísmo, el movimiento del judaísmo, fue precisamente para enseñar Torá de Moshe, para desplazar a los levitas, tomar el control, porque los levitas le fue dado por medio de nuestro Creador a través de Moshe la orden
de enseñar al pueblo la Torá. Pero ellos le quitaron ese poder a los levitas y ellos enseñaban la Torá. Por lo tanto, si usted hoy día me va a decir yo soy un rabino, bueno, yo como sé discernir y conozco, gracias a nuestra Elohá humildemente, es su palabra porque para eso me ha escogido, sé que no estás capacitado, no estás puesto por él para hablar Besorá, sino que en tu soberbia te has etiquetado en un movimiento judío y hablas Torah de Moshe, que no es para los extranjeros. Nuestra doña Josué Hamashiach, ¿qué les dijo a los talmidín, a los discípulos? Les dice, 23:8, pero ustedes, escuche bien, no anhelen que los llamen rabino, porque uno es su rabino, el ungido o el Mashiach, y todos ustedes son hermanos de Israel, para que no haya superioridad, porque la palabra de nuestro Elohá no es para pasarnos por encima de los demás o pisotear a los demás o que nos hagan reverencia o venia porque somos más importantes que los demás. No. Aquí antes los ministros debemos es servir. Estamos puestos es para servir, no para vanagloriarnos. Shalom, Yosivaldo Barbosa. Shalom Alejem. No para vanagloriarnos. Estamos es para servir, no para que nos llamen rabinos. Los rabinos, estoy diciendo, viene del movimiento de los judíos y ellos le quitaron la función a los levitas de enseñar los levitas la Torá mosaica y los rabinos fueron los que por medio de los saduceos, por medio de los escribas y los prusinos, los fariseos, enseñaban Torá de Moshe al pueblo de Israel. Es más, entre estos grupos había una puja, o una pugna más bien, ese rechazo, ese encontrón, ese molestia. Muchos de ellos no querían ni siquiera enseñar la Torá, repito, a los extranjeros que vivían en Israel. No querían que fueran igual a ellos. Lo que pasa hoy día es que es el pastor, mira qué carro. Y el pastor va por la trocha desde su casa, si es que viene una vereda, va por la trocha, escucha bien en su carro, y los hermanos de su congregación van también por la misma trocha, vuelto nada, embarrados, y él les pita, pi, para que lo vean, pero no les dice, hermanos, subas en el carro, es que me lo ensucian, es que yo soy el pastor, tengo que andar en carro, es que si pudiera volar, volaría. Ellos son las ovejas. Pues en esta temporada, cualquier perro puede ser un pastor. Y las ovejas no disciernen que es un perro o un lobo que los va a devorar o los está devorando. ¿Ya? En esto quiero que tengan ustedes mucha claridad. Rabino no es para enseñar Besorá de Yahushua. Rabino fue establecido por el movimiento judío para enseñar Torah, Alajá, Talmud, pero no Besorá de Yahushua. Bien. Nuestra doña Josué Hamashiach le dijo, pero ustedes en el 23:8 de Matilla, ustedes no anhelen que los llamen rabinos, porque uno es su maestro, su rabino, soy yo el que les está enseñando, decía él, no yo, textualmente yo, no. Textualmente lo que decía nuestra doña Josué Hamashiach, literalmente no, yo no. Él sí decía, pero no anhelen que los llamen rabinos. ¿Por qué? Porque nuestro Adón Yahushua Hamashiach, el objetivo de él, no era que los Shaliahun, los apóstoles que él escogió como discípulos primero para convertirlos en Shaliach, en apóstol, o Shaliahun, apóstoles, no era convertirlos en rabinos, porque si no, la idea de nuestro Adón Yahushua Hamashiach hubiera sido escoger 12 para convertirlos en rabinos, entonces sus palabras hubieran quedado en el piso. Porque ni siquiera nuestro Adón Yahushua Hamashiach como moré superior, como rabino, en el contexto o en el sentido de que él sí conocía de la Aleph a la Tab
o de la A a la Z en otro alfabeto, toda la Torá de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y ese no era el objetivo. Establecer rabinos para que enseñen Torá de Moshe solo al pueblo de Israel, sino establecer Shaliahun apóstoles para que enseñen Besorá a todas las naciones y que todas las naciones, las personas de las naciones, conozcan que ya hay una salvación para todas las naciones por medio de el Hijo de nuestro Creador llamado Yahushua, o Yeshua, o Yahusea, o Ginón, o Ben David, como tú lo interpretes. ¿Ya? Entonces les decía, de ahí por eso es que no entiende la gente, y decía, dice la gente, es que no hay rabinos. Sí, hay rabinos, pero de la Torá de Moshe. Mas no hay rabinos establecidos por nuestro don Yahushua HaMashiach para enseñar Besorá. No hay prueba en la palabra. Es que Shaul fue un rabino. Sí, yo no te digo que no. Ya vamos para allá más adelante. Vamos antes a conocer el único rabino que se identificaba un poco mucho más o comprendía un poco mucho más la enseñanza de nuestro don Yahushua HaMashiach, que era la de la Rahem, misericordia. Y para tener misericordia es estar lleno de amor. Si no tienes amor, no tienes misericordia, que le pase lo que sea, que le hagan lo que sea, allá él, allá ella, allá ellos. ¿Ya? Cuando tú ya le has hablado a esas personas, pues si ya, como dice la escritura, como dice nuestro don, si ya le has amonestado varias veces, pues déjalo, porque ya es un gentil, es una persona que no te va a escuchar, ni porque tengas 1, 2, 3 testigos, ni porque le hables 3, 4, 5 veces. Ahora, vamos a Yahanan. O Juan en tu libro. 3. Peré, capítulo 3. En adelante, dice, 1 en adelante. Había un hombre de los Prusim llamado Nagdimó o Nicodemo, ¿ya? Era rabino, dice, rabino de los Yahudim, pues él pertenecía al Sanedrín, que estaba compuesto, repito, por 71 miembros más influyentes, y los que ya estaban apoderados, esos eran los que se sentaban en el trono de Moshe, los chachos de la palabra, rabinos de la secta de los Prus, de los escribas, de los Prusim, de los escribas, de fariseos, perdón, de los fariseos. Rabino de los Yahudim, este vino a Yahushua de noche y le dijo, Rabí, mire lo que dice, nosotros sabemos que tú has venido de Yahushua como Moré, o sea que un pequeño grupo de rabinos sabían y habían discutido y habían reconocido a Yahushua HaMashiach como Moré, como maestro en la enseñanza y la interpretación de la Torá, ¿ya? De manera misericordiosa, aplicando más la misericordia y el amor que ser tajante y estricto al castigo. Está escrito y punto. Hay que hacerlo, no. No era así. Nuestro Elohá desglosaba más ese mitzvot y buscaba una manera de salvar a esa persona. Pues ustedes mismos ven cuando le trajeron a la mujer, la adúltera, querían que él diera un veredicto, una sentencia enseguida, sí, de apedreen la segunda Torá, pero como él sabía que era una trampa, no, pero es que aquí falta el hombre. ¿Dónde está el hombre? Aunque él no lo dijo, pero lo discernió, aquí falta el hombre, esto es una trampa. ¿Por qué no me traen a los dos, la del adúltero y la adúltera? ¿Por qué solo traen adúltera? Entonces él les dijo, pues, hombre, yo solo les digo una cosa, el que entre ustedes o de ustedes esté libre de pecado, pues arrójenle la primera piedra.
¿Ve? Una manera tan sabia, tan sorprendente de resolver un tema tan complicado como era el adulterio, y que la cogieron en el acto mismo. Bien, porque sabemos que tú has venido de el Elohá Yahu como Moré, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si el Elohá Yahu no está con él. Ahí es donde nuestro don Yahushua Hamashiach le enseña lo que es ser un hombre, nacer de nuevo y todas estas cosas. Y le dice el Pasuk 10, el Pasuk 8 le dice nuestro don Yahushua Hamashiach, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido de la Rúa. Todo el que es nacido de la Rúa hace huya. Voy a ir a tal parte a hacer una campaña. La gente no sabe de dónde viene ni a dónde va. El Rúa le llega al que obedece. Es como de él. No sabían quién era en realidad. Decían, sí, yo lo conozco, él es el hijo del carpintero, es el hijo de Joseph, tal cosa y la otra. Pero en realidad no sabían nada de nuestro Yahushua Hamashiach, ni porque veían los milagros que él hacía. Y el 3:31 de ahí mismo de Yahanan, dice, Yahushua que procede de arriba está por encima de todos. Y dice, el que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. Yahushua que procede del Shamayim está sobre todos. Pues claro, por eso no sabían bien de él, porque él hablaba cosas que ellos no entendían. Aunque él les decía, yo vengo de arriba, ¿cómo vas a venir de arriba? Si te conocemos a tu padre, que es Joseph. Y el 14:7, el mismo de Yahanan, así es el Rúa llega a la persona que obedece, no lo siente, no sabe dónde viene, sabe que viene de arriba, pero no le va a venir así, un momentito, como ocurrió, hemos visto en Maseh Shaluhin que ocurrió ese acontecimiento en la época del llamado Pentecostés. Bien, el 14 que dije, el 14:7 nos dice lo siguiente. Si me hubieran conocido a mí, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, ¿a qué se refiere? Asimismo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de la Rúa. No llega con estruendo, el pastor internacional, el profeta, tal y tal cosa. Ya se fue nuevamente a hacer otra campaña a tal país. No, nuestro Elohá no escoge famosos, él escoge lo más vil, de lo más ignorante, y lo perfecciona, lo pule, hasta hacerlo perfecto. Y vamos a mirar Yahanan 7. Pero antes, ahí mismo. 3:10 de Yahanan, 3:10, antes de ir al 7. 3:10 dice, habló Yahushua diciendo, le dice nuestro Adón Yahushua a Nicodemo, que no entendía, Nagdimón, o Nicodemo, que no entendía lo que le estaba diciendo nuestro Adón Yahushua Hamashiach de nacer de nuevo, ese cambio que tiene que darse como creyente verdadero en Yahushua Hamashiach. Le dice al último, en el 3:10, le dice, habló Yahushua diciendo, ¿eres tú, rabino de Israel, y no entiendes estas cosas? Era rabino de Israel, Nicodemo.
Ahora, el 7:46 dice, los alguaciles respondieron, nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahí viene el celo de los prusim. Entonces los prusim les contestaron, ¿ustedes también están engañados? ¿Acaso han creído en Yahushua alguno de los gobernantes o de los prusim? Sino que este pueblo que no sabe Torah, malditos son. 50, del 7:50 de Yahanán. Nagdimón o Nicodemo, conocido en algunas versiones, les dijo, el que había venido a Yahushua por la noche, siendo que pertenecía al Sanedrín, siendo un rabino de ellos, y siendo uno de ellos. ¿Juzga nuestra Torah un hombre antes de que le oiga y sabe lo que él hace? Y se indignaron, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también del Galileo? Estudia, investiga y verás pues que de Galilea Naví no surgirá. Entonces Nagdimón pues estaba rodeado de un poco de gente que ya estaba en el poder, que tenía mucho poder, que hablaban la palabra, que eran rabinos, que se habían apoderado de la enseñanza de la Torá para el pueblo de Israel, pero que a su vez sabía que le podían hacer mucho mal, mucho daño a Nagdimón, a Nicodemo. Si él empezaba a oponerse y si él empezaba públicamente a seguir a nuestra Yahushua HaMashiach. Por eso él venía de noche, venía en secreto. Bien. ¿Por qué? Porque dice el 47, los prusim, les repito, que eran los que ya enseñaban Torah, los que se sentaban en el trono, los que habían tomado el control de la palabra para enseñarla. Y dice el 47, ustedes también están engañados. ¿Acaso han creído en Yahushua alguno de los gobernantes o de los prusim? Entonces estos que se dicen rabinos, ¿cómo es que dice que creen en nuestro Yahushua HaMashiach? Si el movimiento de los rabinos, por medio del movimiento judío, el nacimiento de los rabinos fue por medio del movimiento de los judíos, de los Yahudim. Y eran ellos muy estrictos en cuanto a permitir que alguien aprendiera la Torah de Moshe o fuera ciudadano del pueblo de Israel por medio del Brit Milá. Peor, escuchar a nuestro don Yahushua HaMashiach, las enseñanzas de él, eran enemigos. Lo que nuestro don Yahushua HaMashiach decía eran dardos, eran balas en los corazones para ellos o en los corazones de ellos. Odiaban, pues la escritura dice que por envidia, por odio lo entregaron. Se confabularon el pueblo de Israel, los Kohanim y estos grupos. No nos conviene que este hombre siga. Mira cómo la gente se va detrás de él. Mira cómo lo siguen. Multitudes. ¿Nos vamos a quedar nosotros con los brazos cruzados? Celo. Claro, la envidia, celo. Es tremendo. Y ahora me vas a decir, yo soy rabino de Yahushua. ¿Dónde estás? Acabamos de leer. No hay rabinos de Yahushua. Puestos por él no. Hay Moré, que es diferente. Morese, de Yahushua. Shaliahun, apóstoles, sí. Proclamadores también. Naví, no los veo a excepción de mí y de mi esposa. Roey, pastores, de eso hay bastantes que dicen ser de nuestra Yahushua, pero son un poco de impostores. Eso es lo que son. Usando mal la palabra para que los hombres lo llamen pastor, roé. Bien. Vamos a Maseh Shaluhim. Hechos de los Apóstoles 22:3. 22:3 dice, yo de cierto soy un hombre yahudí. Decía Shaul, escucha bien, es que Shaul fue rabino y lo llamó Yahushua. Sí, pero te pregunto, ¿nuestra don Yahushua HaMashiach llamó a Shaul para ser rabino? Para que enseñara Torah, porque recuerda que los rabinos, acabamos de leer,
los rabinos no aceptaban las enseñanzas de Yahushua ni creían en él. Y Shaul, escucha bien, antes de ser llamado por nuestro Adón Yahushua Hamashiach, dice que él estaba con ellos, él estaba con los rabinos, con los sacerdotes. De repente hasta sería integrante del Sanedrín, pero estaba en una posición elevada. Y era también una persona despiadada, porque así eran los rabinos. Por eso, entre ellos se conocen, entre ellos se buscan. Mira la visita del presidente Petro a China. Ahora ya China le ofreció sus aviones porque tramó una buena mentira, hizo una buena patraña en Pakistán de que los aviones Rafael estaban siendo eliminados por los aviones chinos. Y ya los mentepollos se copian eso. Ay, los aviones chinos son muy buenos. ¡Mentiras! Eso todo fue una patraña. Eso fue una actuación. Pero claro, el mentepollo se cree esa mentira. Ojalá que no deje de comprar el gobierno de allá de Colombia los Gripen que le ofrecía Suiza o Suecia por comprar esa chatarra china. Esos aviones no sirven para nada. Bien, entonces 22:3 decía Shaul, ya siendo convertido: yo de cierto soy un hombre yahudí, nacido en Tarso, una ciudad en Cilicia, criado en esta ciudad de Jerusalén, en la yeshiva de Ramban Gamaliel, instruido conforme a la manera perfecta de la Torá de nuestros padres, y celoso de nuestra Elohá, como hoy lo son todos ustedes. Le decía él este mensaje a quien, a los yahudí. Vamos al libro de Romiyá, o Romanos 1. Romanos 1 dice lo siguiente. Mira cómo se escribe Shaul, mal conocido como Pablo. Dice: Shaul, Ebed, servidor de Yahushua Hamashiach, llamado para ser, ¿qué? ¿Rabino? No. Dice, llamado para ser Sholiach, apóstol. Mira que no dice rabino, no dice moré, un Sholiach, un apóstol, apartado para la Torá de Moshe. No, dice apartado para las Besorá de Yahu, nuestro Elohá. Porque la palabra que habló nuestro don Yahushua, ¿quién se la dio a él? Nuestra Yahu. Pues nuestro don Yahushua Hamashiach decía: la palabra que yo he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Él me dio mis mandamientos de lo que he de decir de su palabra. Ahora miremos el 9, 20 y 23 de Maseh Shaluhim. Pero el capítulo 9, pasuk 20 y 23. 20 y 23 dice lo siguiente. Desde el 19 dice: cuando hubo recibido alimento, recobró sus fuerzas. Entonces Shaul se quedó por un tiempo con los talmidim que estaban en Damashek. Enseguida dice, proclamó a Yahushua Hamashiach en las Beit Knesset, en las sinagogas, diciendo que Yahushua es el hijo de Yahu. Pero todos los que le oían estaban atónitos, diciendo: ¿no es este el que asolaba a los que invocaban ese nombre en Jerusalén? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los Kohanim principales, ante los sacerdotes principales o principales sacerdotes. Dice que Shaul crecía aún más en fuerzas y confundía a los que moraban en Damashek, demostrando quién es el ungido o el Mashiach. ¿Qué hicieron los Yahudim? Dice que después de muchos días los Yahudim resolvieron en consejo matarle. Él escapó.
Entonces, si un rabino, el ministerio rabínico fue instituido, escucha bien, por hombres, ni siquiera por nuestra Elohá, por hombres malos y perversos como eran los movimientos de los judíos, de los yahudí, no tienen ellos ninguna parte o ningún parte en hablar de Besorá de Yahushua Hamashiach. Si un supuesto rabino habla de las Besorá de Yahushua Hamashiach, esa persona está con un tornillo suelto, porque no sabe como rabino qué es lo que enseñaba el rabino, que era Torah de Moshe, y qué es lo que enseñan o enseñamos los ministros, establecidos por nuestra Yahu a través de Yahushua Hamashiach. Bien. Filipenses, dice lo siguiente. Perec 3, capítulo 3. Aquí hay mucha mala interpretación también. Mujeres que salen hablando mal de Shaul, hombres que salen hablando mal de Shaul, porque no entienden, pero se ponen como ministros de nuestra doña Josué Hamashiach para denigrar a los Shaliahú que él mismo estableció, para ponerlos por el piso, para pisotearlos, para burlarse, reírse de ellos, para hacerlos quedar como payasos. Y de aquí he escuchado muchas cosas malas de Shaul por las malas interpretaciones que le dan a estos pasú. Dice el capítulo 3, Perec 3. Dice Shaul de Filipenses 3, 1 en adelante. Finalmente, mis hermanos, gócese en nuestro Marjá. O me gozo en nuestro Marjá en escribirle las mismas cosas una y otra vez. No es una molestia para mí, decía el Shaliach, el apóstol, sino seguro para ustedes. Estarles recordando lo que deben de hacer en el comportamiento, la conducta que debe tener un creyente verdadero en nuestra doña Josué Hamashiach. Dice el 2. Tengan cuidado de los perros. Mire cómo se refiere o se manifiesta o los describe nuestro Shaliach Shaul. Dice, tengan cuidado de los perros. Tengan cuidado de los trabajadores malvados. Tengan cuidado de la mutilación. Aquellos que decían que la gente tenía que circuncidarse, todos los varones, para poder alcanzar por medio del Brit Milá la salvación. Decía Shaul, pues nosotros somos el Brit Milá. Recuerde que Shaul decía o interpretaba muy bien las enseñanzas de nuestro Mashiach en cuanto a la circuncisión, que ya fue hecha, pero en nuestro corazón. Aquel que obedece, aquel que forma parte del pueblo de Yahushua Hamashiach. Aquel que forma parte en identificar, nuestro Elohá nos identifica como hijos a través de la circuncisión interna en nuestro corazón, del amor, la obediencia y el temor a las enseñanzas y a lo mismo que nos dejó nuestro Abba Yahu a través de su hijo Yahushua Hamashiach. Quienes adoramos a Yahu nuestro Elohá en Ruach y nos gozamos en Yahushua. Ya no está hablando como rabino, Shaul, ¿ves? ¿Sí estás viendo? Ningún rabino, a excepción de Nadimón y Nicodemo, creía o reconocía a Yahushua Hamashiach. Ni siquiera Shaul. Antes de Shaul ser llamado por nuestro don Yahushua Hamashiach, su comportamiento era de un yahudí o como el de un judío estricto y celoso en cuanto a las cosas de la Torah. Y él decía, sigue diciendo el 3,
no tenemos confianza en la carne, no nos gloriamos en la circuncisión. Es que yo estoy circuncidado, ya estoy salvo. No. Te repito, es que el Brit Milá, la circuncisión, no fue para todas las naciones. Hay una enseñanza en YouTube, síguenos en YouTube. Moshe y Justina, Naví de Yahushua Hamashiach. Así nos encontrarás en YouTube. Hay esta explicación por medio de la Torah, la Taná, los Tejillín y el Brit Hadasha, de para quién fue la circuncisión. Escucha bien lo que dice el 4 en adelante. Quiero que prestes atención porque te lo voy a explicar. Decía Shaul, aunque yo también podría tener confianza en la carne. Si algún otro hombre piensa en confiar en la carne, escucha bien esta palabra, te la repito, en la carne, decía Shaul, yo podría hacerlo más todavía. Y menciona aquí ciertas características empezando por esto. Fui circuncidado. Primero fui circuncidado el 8º día. Segundo, soy de la descendencia de Israel, de la tribu de Benjamín. Tercero, soy un hebreo, hijo de un hebreo. Hijo de un hebreo observante de la Torah. ¿Ya? Dice, Shaul se describe como un prus, como un fariseo, en cuanto a la manera de vivir. Con respecto al celo, dice, perseguidor, escucha bien, perseguidor de los creyentes en Yahushua Hamashiach. Sexto se escribe, observando la Torah con una conducta correcta, irreprochable. Pero mira lo que dice el 7. Pero las cosas que una vez fueron ganancias para mí, fueron contadas como pérdida por Yahushua Hamashiach. Otras versiones dice por amor a Yahushua Hamashiach. Escucha el 8. Ten en cuenta el 7 y el 8 dice, ciertamente cuento todas las cosas como pérdidas por la mayor excelencia de la Jogma, de la sabiduría de Yahushua Hamashiach, mi maestro, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y efectivamente las cuento como basura para ganar más de Yahushua Hamashiach. Esta expresión de nuestro rabino Shaul, bueno, rabino no ya, estoy aclarando, no fue rabino de Yahushua Hamashiach, como solía apóstol. Esta expresión de Shaul como un apóstol de Yahushua Hamashiach, muchos la malinterpretan, este pasuk 7 y 8, donde dice el 7, todo lo que una vez fue ganancia para mí, fueron contadas como pérdidas por Yahushua Hamashiach. Y en el 8 explica que ha sufrido la pérdida de todas estas cosas y efectivamente las cuento como basura. Entonces estas malas personas que interpretan, que no tienen el Rúa de santificación, el Rúa HaKadosh o HaKodesh, increpan palabras contra Shaul. ¿Cómo va a tener la Torah como basura? No es la Torah. ¿Dónde estás diciendo? Antes él dice en el 6, con respecto al celo perseguidor de la congregación o de los creyentes en Yahushua Hamashiach, observando la conducta correcta que está en la Torah, irreprochable, decía él. O sea, lo que diga la Torah yo lo hacía en ese entonces. Pero, ¿qué es lo que él tiene como basura? ¿Qué es lo que Shaul dice que lo estimo como pérdida y lo tengo por basura? Bueno, te voy a responder. Dice el 4 en adelante, aunque yo también podría tener confianza en la carne, si algún otro hombre piensa en confiar en la carne, yo podría hacerlo más todavía. Y dice, ¿qué es lo que él tuvo como basura? Como pérdida, que se desprendió, que ya no le importó estas cosas en su carne, estas conductas, estas tradiciones, estas enseñanzas. Dice, primero,
Fui circuncidado el 8º día. Eso ya lo tengo como por pérdida. Eso en Yahushua Hamashiach, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es nada para lograr una salvación. Eso no es nada garantizado. Eso no garantiza una salvación. Eso para mí es como basura. En el sentido de que si una persona estaba circuncidada y no guardaba la Torá, pues estaba sucio. Ante nuestro Elohá era como un trapo sucio, porque conocía la Torá en ese entonces, pero no la practicaba. Está sucio como un mendigo, como una basura que se desecha. Algo que ya no tiene importancia en tu vida y que sacas de tu casa, porque está acumulando. Mira, así sea cosas buenas. En Estados Unidos botan muchas cosas buenas, bicicletas nuevas, guardarropas nuevos, ollas a presión o arroceras nuevitas de paquete. Pero eso la persona ya lo tiene como basura porque no los utiliza, ya no se sirve de ellos, no los necesita. A eso se refiere Shaul. Ya no necesito la circuncisión para salvarme. ¿Ya? No es necesario. Entonces por eso dice las cosas que él tomó como pérdida y como basura. Dice, la circuncisión para mí es algo ya que, eso es como una pérdida de tiempo. Eso es algo que en mi carne no sirve si yo no me limpio siguiendo las enseñanzas de Yahushua Hamashiach. Fui circuncidado al 8º día. De la descendencia de Israel. Eso no importa para salvación. Eso también lo estima como pérdida. Eso no hace falta para ser salvo y lo tiene como basura. En el sentido de que tiene que desprenderse de esa carga. Porque no se acumula y no va a tener espacio para que entren las cosas nuevas. Tiene que sacar las cosas viejas. Y todo esto son enseñanzas que Yahushua Hamashiach le abrió los ojos, le abrió el entendimiento y le dijo, esto no se necesita para redención y salvación. Esto no se necesita para que enseñes a los goyim, a las de las naciones, a los gentiles. Esto no se necesita, no se le impongas a ellos, porque es una pérdida. Esto no es necesario. De la tribu de Benjamín, eso tampoco, no importa que perteneciera a alguna tribu del pueblo de Israel, eso no garantizaba salvación, porque ya la había conocido, estaba conociendo, ya conocía a Yahushua, ya tuvo el encuentro. Un hebreo, hijo de un hebreo observante la Torá, como fariseo, no importa a qué grupo pertenezca, si eres de aquí, si eres de allá, quería decir eso. Yo fui un hebreo, fui observante de la Torá, pertenecía a un fariseo, al grupo de los fariseos. Pero eso no importa aquí, porque me estoy dando cuenta y Yahushua me está mostrando que esto no es necesario para redención y salvación. Con respecto, dice, al celo perseguidor de los creyentes en Yahushua Hamashiach, observando la conducta correcta que está en la Torá, irreprochable. Pero era un perseguidor. ¿Ves? Encarcelaba, arrastraba o torturaba, porque es una tortura, así no sea de manera indirecta que te estén ahí puyando, pero si tú atas una persona a un caballo y lo llevas arrastrando, eso es una tortura porque su cuerpo se muele con las piedras, con la arena, con todo lo que haya, palos, con todo lo que haya en su trayecto en el camino. Entonces, ¿de qué sirve que una persona haya en ese entonces observado la Torá si estaba haciendo lo malo? Por las enseñanzas malas que le inculcaban a esa venganza y a cumplir supuestamente la Torá estrictamente, pero manipulándola, porque ese no fue el fin de nuestro Elohá. Eso es lo que Shaul dice, lo tengo por pérdida, ya no es necesario en mi vida, no lo necesito. Y esas cosas las tengo por, aquí dice basura. ¿Cómo se expresaría en la letra original? Recuerde que la palabra ha sido muy cambiada, las expresiones, las palabras. Pues lo tengo como algo inútil, diría yo más bien. Eso que basura, yo lo reemplazaría por la expresión o la frase, lo tengo por algo inútil. Claro, por algo inútil, que no es necesario para una salvación. Así es. Vamos al libro de Maseh Shaluhim.
9, 1 y 2, con este termino, Masé Shalubim, antes, esto era lo que era Shaul. Dice, Shaul, respirando una amenaza sin muerte contra los Talmidín de Yahushua Hamashiach, fue al Cohen Agadol. Le pidió Igro Reshut, carta de autorización para ir a las Beit Knesset, a las sinagogas de Dameshek, a fin de que si hallase alguno de estos en este camino, sean ellos hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Todas esas cartas, todos esos títulos, todo lo que tenía él, toda esa influencia, dice, lo tengo por inútil. Todas esas amistades, todo eso lo tengo por inútil. Eso no se necesita ni para avanzar, ni para ser redimido en este camino. Mucha gente se jacta de sus títulos. Es que estudié en tal yeshiva, tal sinagoga, estudié en tal universidad. Eso es lo que también, que formaba parte de su vida, todas esas influencias, todas esas amistades, todos los reconocimientos o títulos por escrito o verbalmente o públicamente o privadamente, era lo que también decía Shaul, nuestro Shaliach, nuestro apóstol. Todo eso lo tengo por inútil. ¿Ya? ¿Ves? Ya no se identificaba. Su mente no era la de un rabino. Su mente era la de un hombre piadoso. Su mente era la de un hombre que comprendió el encuentro y la llegada a un nuevo camino. Cosas nuevas. Shaul hizo lo que no entendió Nacdimó o Nicodemo. Shaul nació de nuevo. Eso no entendía Nacdimó o Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de la madre o así viejo entrar en el vientre de la madre? ¿Cómo? En cambio, Saúl entendió que había que nacer de nuevo. ¿Cómo? Desprendiéndose de la antigua vida. Amistades, títulos, vanagloria, tradiciones, costumbres, religiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Saúl no murió como rabino. Saúl murió como un shaliach, como un apóstol de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Espero que hayas entendido que los rabinos no fueron establecidos, conformados para hablar Besorá o Brit Milá, o Brit Hadasha, perdón, sino para hablar Torah, Midrash, para hablar también Talmud. Y todas estas cosas que son perjudiciales y que van en contra de la Javá del amor y las enseñanzas que nos dejó nuestro Adón y Yahushua Hamashiach. Yo escucho el rabino que está enseñando el rabino, no sé, eso lo que él va a enseñar es tontera. Primero, si fuera rabino, debería discernir que no es ministro de Yahushua Hamashiach, porque él dijo, no se hagan llamar rabinos, porque no los estoy, en pocas palabras, no los estoy estableciendo como rabinos. Porque si yo los estuviera enseñando como rabinos, primero que todo, pues yo sería rabino, estaría con los prusim. Sí fue rabino. Nuestro don Yahushua Hamashiach fue maestro, fue shaliach, apóstol, fue lo que quieras, fue pastor, tuvo todos los ministerios. Pero nunca el propósito de él fue venir a hacer acepción de personas, sino a enseñarnos un mandamiento nuevo y una palabra nueva. Y no solo a enseñarnos, sino a mostrarnos con su impecable conducta cómo se debe de llevar su palabra. Que no es hablar por hablar, sino practicar primero, ser la luz de su hogar, ser la luz de sus hijos, ser la luz de su esposa, ser la luz de su comunidad, de sus nietos, bisnietos, ser la luz donde quiera que usted vaya, antes de decir yo soy creyente. No es lo que digamos, es lo que estemos demostrando. Por sus frutos nos conocerán.
Shalom Ubrajot. Paz y bendición para todos ustedes. Nuevamente, un abrazo, mis saludos a la distancia a todas. Compártanlo, por favor, muy importante para que la gente sepa. Hay gente que está en estas quejilá y están enseñando pura doctrina de hombres. Alimento que es paja seca. La paz de nuestro Elohá esté con todos ustedes. Amados Ajayim y amadas Ajayot. Creyentes en la inmuna obediente de nuestro Adón y a Josué Hamashiach. Hasta mañana si nuestro Elohá nos presta la Ajayim, la vida.